Hola, soy Simón. Bienvenido seas a la biblioteca de todos, la biblioteca de las ballenas. Quiero contarte 3 historias que a su vez son parte de la misma historia. Hace mucho tiempo, uno de nuestros antepasados vivía en un mundo lleno de peligros. Se resguardó en la oscuridad y en la soledad de las cavernas. Pero esa gran necesidad de sentirse acompañado le llevó a narrarse historias. Entonces, las plasmó en la roca a manera de dibujos que ilustraban sus grandes aventuras. Como aquella vez que cazó un enorme mamut, o aquella otra en que vio a lo lejos a otros como él y tuvo miedo de no saber qué hacer, o la vez que solamente dibujó su triste rostro y se sorprendió al reconocerse. Quizá así inició la literatura. Unos miles de años más tarde, en la habitación de un humilde hogar, estaba un niño que creció tan lleno de incertidumbre que en su vida todo eran preguntas. La inminente separación de sus padres estaba anunciada, y él, temeroso y triste, prefería no acercarse a ellos para consultar sus dudas por temor a molestarlos o a sumar una nueva preocupación para ellos. Pero un afortunado día, una mujer anciana que parecía olvidada por el mundo preguntó a ese niño: ¿qué te pasa? Pareces triste. Ven, acércate, le dijo. Alcánzame ese libro de allá, porque te voy a contar un cuento. La anciana, que era un pariente que vivía en casa del niño, le contó 3 cuentos. La rata parda, el agua de 1000 colores y el cuento de nunca acabar. Pero qué maravilla es esto, pensaba el niño mientras escuchaba atento el relato de tan excelente narradora. Y así, el niño se interesó tanto por los libros que pronto comenzó a escribir sus propias historias. Con el tiempo, la anciana mujer, en un revés de esos que da la vida, comenzó a olvidar al mundo, ese que la tuvo tan en el olvido. Y al poco tiempo, no recordaba casi nada. Solo cuando ahora el niño le leía alguna historia,
Los ojos de la anciana parecían conectar con algo. ¿Sería con aquella vez que le regalaron ese suéter color remolacha que usaba a diario? ¿O sería con la última vez que vio a su padre cuando era niña? En aquel día en que le regaló una de las deliciosas malteadas de fresa que vendía en el mercado. O tal vez sería la vez que no pudo contener la risa cuando vio al sacerdote tropezar y caer fuera de la iglesia, y que después se sintiera ella tan avergonzada. Cuando la anciana llegó al punto de olvidar hasta respirar, el mundo no notó su ausencia. Bueno, el niño sí que la notó. Un día, encontró en una caja el libro que la anciana leyó para él aquel día en que, según ella, él estaba triste. Él no pudo contenerse y abrió el libro esperando encontrar La rata parda, El agua de mil colores y El cuento de nunca acabar, solo para homenajear a aquella mujer que le había presentado la literatura. Y su sorpresa fue tal que el libro solo contenía recetas de cocina. Y llegó a la conclusión de que ella no sabía leer y que nunca lo supo, pero que inventó la literatura para acompañarlo, para acompañarse mutuamente. Hace 2 años, iniciamos esta gran aventura de aperturar un canal dedicado a la literatura. ¡Qué tontería!, pensé. ¿A quién podría seguir importándole la literatura? Los cuentos, las historias, las novelas. Esas son cosas del pasado, me dije. Aún así, me aventuré a navegar en un barco que, según yo y mi temor y mis temores, estaba condenado a un inminente naufragio. Pero qué equivocado estaba. Qué sorpresa tan grata es saber que por lo menos en este pequeño espacio existimos más de 11,000 personas dispuestas e interesadas a dedicar lo más invaluable, lo más importante y escaso que tenemos, el don del tiempo y de la vida. Y que una parte de nuestras vidas la dedicamos a algo tan maravilloso como son los libros, las historias, los cuentos, los relatos. 11,000 personas. Madre mía. 11,000 historias. 11,000 desconsuelos. 11,000 sufrimientos. 11,000 llantos. 11,000 alegrías. 11,000 compañeros de viaje por las páginas de un libro. 11,000 formas de amar. No tengo palabras, ni alguna forma tangible de cómo poder pagarles esta dicha que siento cada vez que comparto una historia con ustedes, porque pienso que la leemos juntos. Gracias infinitas al pequeño pero gigante equipo que hoy integra el canal. Y mil
gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su interés, sus recomendaciones, sus comentarios, sus críticas. Gracias por el tiempo de su vida, que deciden ser parte de esta humilde biblioteca de las ballenas. Gracias por todo.